Israel debate con 3 opositores sobre los corridos polémicos, sobre la intervención de Estados Unidos con sus comerciales en la televisión mexicana y sobre el Papa Francisco. ¿Cómo nos explicamos esto? Es una locura, ¿no? Lo que sucedió muy, muy impactante. Criminales diciéndonos a los mexicanos migrantes en nuestra misma tierra. Sí, ese es un tema que sin duda se va a tener que analizar, tal vez realizar las reformas que sean necesarias, porque ahorita es un mensaje de un gobierno extranjero dentro del territorio nacional en contra de la política que lleva a cabo nuestro país. Ahorita refería a la presidenta de que las declaraciones de este gobierno extranjero dentro de nuestro territorio pueden ser incluso discriminatorias, algo que va a analizar la CONAPRED. Sin embargo, podría ser cualquier otro mensaje que podría llegar a vulnerar la soberanía de nuestro país. Ahorita es el gobierno de Estados Unidos, pero podría ser cualquier otro gobierno que utilizara el espectro de nuestro territorio para transmitir mensajes que incluso podrían ir en contra de la soberanía nacional. Entonces es un tema que se debe de regular, sin duda. Esto que sucedió no teníamos un precedente así y por eso creo que ahora es necesario que se haga un análisis a las leyes mexicanas y que se realicen las reformas que resulten convenientes. ¿Tendría que ser más concreta la presidenta en la respuesta, Rubén? Yo creo que sí. Primero es condenable este spot o comercial que se puso en la televisión del país y el gobierno no ha dicho nada, Sí. nada, absolutamente nada. Ahora todos... No fuera el penacho de Moctezuma porque mira, yo hubiera pedido que lo trajeran. Se habla mucho de la cabeza fría de la presidenta, de la calma, etcétera, pero pues hay momentos en los que tendríamos que mostrar una postura más clara, ¿no? Pues yo creo que se está mostrando. Primero ella reprobó ahorita que escuchábamos, diplomática, no. pero y se está trabajando sin duda también en la respuesta diplomática a ese suceso. Lo que yo me refiero es que no hay un antecedente que un gobierno extranjero en un país, sobre todo en México, haya hecho este tipo de, más grave, de anuncios. ¿No? Por supuesto que es grave, o sea, y nos por tienen eso, medidos, por eso se debe de reformar la ley para que esté ya de manera expresa prohibido. Pero eso no quiere decir, esto trae a debate también el hecho de si otros gobiernos pueden hacer este tipo de anuncios en México. Y yo creo que eso se debe de prohibir, pero no cualquier anuncio, ¿no? Tiene que hacerse un análisis de qué anuncios sí se pueden realizar de otros gobiernos en nuestro país, obviamente que no violenten la soberanía nacional, como en este caso me parece que podría ocurrir. ¿Qué vamos a resolver con esto, Emilio? Yo honestamente no creo que la prohibición de los narcocorridos vaya a resolver el problema. Lo comentábamos, es el reflejo de un problema mayor, no es el problema en sí. Es el reflejo del problema. Es el reflejo del problema, no es el problema. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho, no estoy de acuerdo con la prohibición, sí, pero pues los gobernadores van por la libre. En política, yo no estoy de acuerdo en que se prohíba. Y además coincido en eso sí con Emilio, con Rubén, que no es la solución. Entonces la prohibición no va a eliminarlos. ¿Qué sí debe hacer el gobierno? Lo que está sucediendo es concientizar a la sociedad del impacto negativo que tienen los narcocorridos, porque un hecho que no lo prohíbas no quiere decir que aceptes que sean buenos para la sociedad. Hay un efecto negativo por las letras que incitan o pueden incitar a la violencia, y eso es lo que genera un autocontrol. Hablábamos respecto a esta prohibición de los narcocorridos en algunos estados, no todos de Morena, también hay estados del PAN, y no sé si del PRI, es que el PRI tiene bien poquitos. Pero en Coahuila no. Tendremos más. Perdón, en Durango. ¿Cuáles son tus estados? Entonces, en los estados del PRI no hay prohibición, ¿verdad? Coahuila y Durango. No está. Entonces son del PAN y de Morena. Pues el gobierno mexicano a nivel federal tiene como prioridad la seguridad, ¿no? Se han hecho tan solo de septiembre a la fecha más de 17,000 detenciones. La mayoría de ellos han sido generadores de violencia de alto impacto. Mucho los tiempos de Calderón, ¿no? Entonces, la realidad es que se está trabajando. El problema es que si dan esas cifras de detenciones está mal, si no las dan está mal también. Está bien. Entonces se ha hecho un trabajo muy fuerte por parte desde el gobierno del presidente Andrés Manuel, que fue combatir la corrupción, el involucramiento de las agencias de seguridad que tenían con el narcotráfico. Se ha atacado fuertemente. Hay estados en donde todavía está arraigado el problema, porque así se permitió que crecieran no solo en armamento, no solo en el reclutamiento de personal, sino también en sus vínculos con autoridades que permitían esta sociabilización del crimen organizado, y eso es algo en lo que se está trabajando todos los días. Un jesuita muy revolucionario, digamos, se le llegó a llamar hasta comunista, ¿no? Un peligro para la Iglesia católica. Pero también creo que independientemente de lo que había dentro de la Iglesia, este conflicto de poder, tampoco la sociedad se entusiasmó mucho con el Papa. Bueno, hay que recordar que fue el primer Papa desde el siglo VIII que no era europeo, ¿no? Es el primer Papa americano. En América se concentra el 48% de la población católica.
el 10% está en Asia, el 22% en Europa, en África también hay un porcentaje. Entonces, eso evidentemente era una visión distinta para la Iglesia Católica, en la dirección, en el liderazgo que él tiene, y como tú mencionabas, él además es jefe de Estado, ¿no? Jefe del Estado Vaticano, y han salido prácticamente todos sus pares, todos los presidentes, incluyendo el presidente Trump, que sí llama la atención que haga sus condolencias muy breve, en una línea y media, pero también mencionar que el día de ayer, domingo, estuvo el vicepresidente de Estados Unidos, se reunió con él, probablemente fue la última autoridad que estuvo con él, y ahí ellos habían tenido un desencuentro incluso público, entonces pues es algo que también queda ahí. Sí, en México pues está tratando con un Trump, un gobierno que esto nunca había pasado, están poniendo comerciales de propaganda estadounidense, pues ofendiendo a los mexicanos, vulnerando nuestra soberanía, y pues no está prohibido porque en el 2014 eliminaron ese artículo que prohibía eso, y entonces Claudia Sheinbaum quiere activarlo de nuevo para que ya no los gobiernos extranjeros paguen a las televisoras para promover su ideología, que es lo que están haciendo. Es esta señora Kristi Noem, creo que es de la que trabaja para Donald Trump, de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que precisamente en un restaurante el fin de semana en Washington le robaron su cartera, llevaba $3,000 en efectivo, con todo y su equipo de seguridad se lo robaron. Imagínate que le hubiera pasado eso a alguien de aquí de México, hubieran dicho disfruten lo votado, el pueblo bueno y sabio le robó la cartera, pero bueno, ahí no dice nada, ¿verdad? Pero sí, a mí estamos tratando, te digo, con algo que nunca habíamos, México nunca había tratado con eso. Por eso te digo, México tiene a Obrador y a Claudia, a los mejores presidentes en los peores momentos. Nos tocó pandemia, nos tocó Trump, nos tocó guerras, cuando los neoliberales vivieron en relativa paz. Ellos fueron los que crearon la violencia, creando desigualdad. Por eso aquí Azucena habla de estados que están prohibiendo los corridos polémicos, entre ellos Aguascalientes, que es panista, ¿no? Y pues ahí ya no le quedó de otra porque estaba criticando a Morena, pero cuando ya entró también el PAN, pues ya se cayó y ya no critica, ¿no? Y se burla de Rubén, dice, no, pues ustedes ni tienen muy poquitos estados, no tienen. Pero no se trata tampoco así de prohibir, sino de inhibir, decirles, oye, bájenle porque está contaminando a las mentes de los jóvenes. Dicen, es que eso no va a arreglar nada, ¿no? Pero tampoco se trata de glorificar, ¿no?, a estos generadores de violencia. No se trata de premiarlos. Por eso están causando polémica los nuevos grupos que están diciendo ya no vamos a hablar de esto, porque es cierto, está generando violencia. Son unos hipócritas los medios de comunicación, porque nos dejaron una papa caliente a Morena, con décadas y décadas de putrefacción, de generación de desigualdad y pobreza, y ahora quieren que nosotros arreglemos eso, pero ya, rapidito, de un día para otro. Lo del Papa Francisco también me parece increíble, te digo, pues que el catolicismo, la mitad del catolicismo está en el continente americano y andan debatiendo que si va a quedar un europeo otra vez como papa. Increíble, o sea, los latinoamericanos son los que más contribuyen al catolicismo y no tiene representación como debería el papado. Dime qué piensas, hasta luego.